2 panteones reales y un sarcófago, lugares dedicados a preservar la memoria de la dinastía que surge en Aragón, se convierten en escenario de investigación. La idea de realizar este proyecto no es nueva. Era un proyecto largamente ansiado y soñado por muchos antropólogos, arqueólogos e historiadores. Se trata de un proyecto excepcional, muy importante. Los restos tienen una importancia histórica sin precedentes y por lo tanto para todos ha supuesto un reto desde el punto de vista personal y profesional. Se trata de la única monarquía europea que conserva todos los restos de sus reyes en perfecto estado de conservación y posible identificación. El análisis de restos óseos siempre es complejo en medicina forense, cuanto más si se trata de restos por los que han pasado 10 siglos de acontecimientos muchas veces desconocidos. Constatar la presencia de los verdaderos restos de los personajes reales, desvelar información de sus hábitos, características y condiciones de vida, el objetivo del estudio. Comenzamos con San Pedro el Viejo, donde sabíamos históricamente que estaba enterrado Ramiro II y Alfonso I el Batallador. Para la radiología aragonesa ha sido importante colaborar en este estudio porque ha sido la primera vez que hemos utilizado técnicas de alta resolución de estudio óseo en restos tan ilustres como nuestros reyes de Aragón. La posibilidad de repetir el estudio es algo que no podemos hacer normalmente con el cadáver, con el cuerpo, pero es perfectamente posible en los modelos virtuales. Para el análisis genético hay que realizar una selección de las muestras candidatas, aquellas que nos hace esperar un mayor rendimiento, y se realizan tareas de amplificación del ADN y de tipado genético. Se trata de un trabajo en común en el que, tanto desde el punto de vista antropológico como genético, tendríamos que intentar superar aquellas barreras que nos impiden llegar a conclusiones científicas irrefutables. El reto fue confirmar dónde estaba cada uno de los reyes. Si la ciencia actualmente nos permite confirmar la edad y la antigüedad de los mismos y nos permite saber sus características físicas que no aparecen recogidas en los cartularios medievales. Las conclusiones del proyecto responden a las expectativas. Se ofrecen nuevas e importantes perspectivas sobre los rituales funerarios de los monarcas aragoneses de la segunda mitad del siglo XI. Sobre todo se confirma la hipótesis de la presencia de la mayoría de los personajes reales en los panteones aragoneses investigados, así como la de sus familiares más próximos cuyo lugar exacto de inhumación se desconocía, algunos tan destacados como la madre del primer rey de la corona de Aragón.